por ejemplo, en la harina de carne y hueso, en esta dice 38% de proteína, pero puede variar entre 35 y 40. ¿Por qué es harina de carne y hueso? Porque tiene menos de 45% de proteína. Cuando tiene más de 45 a 50% de proteína, ya se habla de harina de carne sola. Donde también es muy importante estos insumos, porque volvemos a lo mismo que les dije con el tema del speller de soja. Son insumos que siempre va a ir variando la materia prima, ¿sí? En ejemplo, la soja puede variar el grado de humedad, ¿sí? Del grano. Por eso, por lo general, una planta de extracción de aceite de soja, si vos le llevas una soja, la primero que te limitan es la humedad, y si va con un gradito más de humedad del 14, chao, no te lo reciben. Eh, el tamaño del grano, ¿sí? Un grano más grande puede aportar más aceite, un grano más chico menos, etcétera. Cómo fue llenándose ese grano durante el proceso vegetativo de la planta, o reproductivo, qué sé yo. Después tenemos, en el caso de las harinas de carne, con qué contenido de hueso y con qué contenido de carne se hizo, ¿sí? Este insumo. Entonces, obviamente, te van a ir variando muchísimas cuestiones. ¿Con qué contenido de grasa tenía? ¿Sí? Ustedes recuerden que la harina de carne y hueso son los desperdicios o los desechos de una planta de faena, más todos los huesos. Alguno habrá vuelto a la madrugada del boliche y habrá visto que en la carnicería había un pobre muchacho ahí que cuando ustedes volvían él arrancaba, o ya había arrancado hacía rato, tirando hueso atrás de una caja de una chata. ¿Sí? Bueno, esos son uno de los insumos fundamentales para hacer este producto. Y obviamente, esta harina de carne y hueso te empieza a aportar otros nutrientes como puede ser el calcio y el fósforo. Entonces, empezás a jugar en la dieta, esto también viene al margen, me doy cuenta justo, pero sí empezás a aportar a la dieta fósforo, por ejemplo, y empezás a liberar el aporte de un aditivo como un fosfato, por ejemplo, para para el nutriente fósforo principalmente. Bueno, entonces los límites de inclusión de la harina de carne, de nuevo, entre un 7 y un 8 práctico. Yo lo he usado en parrilleros con un 10 y la verdad que son insumos muy, muy, muy lindos de usar porque eh, notas la calidad en el producto final. Además, la harina de carne cuando es fresca, la verdad que es muy linda de usar también porque es fácil de manipular o relativamente fácil de manipular, no va en grandes concentraciones, entonces es manejable, eh, pero si es nueva. Si vos tenés una harina de carne, por ejemplo, te traen Big Bag de harina de carne y te pasa un mes almacenada, tenés una pelota ahí adentro que no la desarmas con nada, tenés que andar con una masa rompiéndola porque si no, entonces de nuevo, calidad del insumo que vamos a utilizar. Maní, harina de maní, volvemos a lo mismo. A ver, ¿por qué está dada acá o por qué lo ponemos como ejemplo? Porque tiene aportes de, sobre todo lo que son aminoácidos esenciales, muy buenos aportes de aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero por ahí lo que está limitado, obviamente en la harina de maní, de maní, perdón, es el precio, ¿sí? Eh, Cae maduro que el maní es caro y por ahí se dejó de utilizar hace muchos años por eso. Hoy en día el maní es muy caro. Lo mismo, porcentaje de inclusión de dieta. Pero ahora vamos a la niña mimada nuestra, o al niño mimado nuestro si quieren, y tomemos la speller o la soja como la niña mimada. Un porcentaje de proteína que va a ser, si bien no se considera o se considera muy poco el porcentaje de proteína que tenga el maíz en la dieta, este insumo, tenemos que considerar que el, el aporte proteico también lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Porque no parece, pero son 4 o 5 puntitos que te aportan a la dieta, que por ahí no es una gran cantidad, pero
hay dietas que puede llegar a ser entre un 20%, pero hay dietas donde puede llegar a ser un 5% proteína. En una dieta de 15 de proteína es un 30 y pico por ciento, ¿sí? Entonces hay que considerable tenerlo en cuenta. Y después, bueno, los límites de inclusión prácticamente son los que nos marcan en grandes proporciones lo que nos marca cómo arranca una dieta. Si ustedes ven acá, por ejemplo, en parrillero, 65% de maíz, en inicio y crecimiento, acá no está terminación, pero en terminación lo podemos usar fácilmente en un 70%. Entonces nosotros, y tal vez en inicio un 60%, entonces ya nos está mostrando el límite. Y el límite práctico del máximo es el mismo, a diferencia de todos los otros. ¿Por qué? Porque el máximo no hace falta que estemos controlando a ver que no nos vaya a pasar nada con la cantidad de maíz que le estamos poniendo, sino que los límites son hasta el 65-70% fácilmente. Bueno, sí, entonces, obviamente, ir considerando e ir teniendo en cuenta los límites de inclusión que tiene cada uno, por eso los mostramos acá. Y por último, podemos mostrar, por ejemplo, de nuevo, una oportunidad. Esto nosotros hicimos un trabajo cuando yo era estudiante con gente de cereal y oleaginosas. Un excelente, un excelente, a ver, ¿cómo explicar esto? Un cultivo muy gauchito. Todos saben lo que es el triticale, me imagino. Un cultivo que anduvo muy bien en una época no muy lejana, cuando yo estudiaba, donde eran años, sí, eran años secos, donde los trigos no se sembraban, o trataban de esquivar los trigos por una cuestión de rendimiento, y descubrimos ahí con la gente de cereales que si sembraban triticale no sabían qué hacer con el grano, porque nadie quería comprar triticale para hacer harina. De hecho, ustedes pueden haber visto en el paso de ustedes, su paso por la facultad, la gente del laboratorio de química biológica trabajó mucho en harinas de triticale, donde buscaban harina con calidad para hacer pan, no lograban hacer pan, sino que encontraron que los triticales tenían buena calidad de harina para hacer galletas. Entonces, ahí cerraba un poquito el circuito de decir, bueno, mira, yo siembro triticales porque obviamente me resiste muchísimo más al déficit hídrico, tengo un buen rendimiento y ¿qué lo hago? Pero el tipo de galletas que se hacían eran, no sé si se acuerdan, el galletón ese de café que venía antes, unos galletones, bueno, No porque somos tan viejos, che. no, no son tan viejos, pero tampoco son tan jóvenes, así que no se nos pican. No, escucha, eso, unas galletas que venían que lo que hace, esto no tenía capacidad de leudar. Entonces, se hacían tipo galletas como, a ver, por ejemplo, las pepas, son más conocidas. Una galleta de esa estructura, una estructura, vieron que ustedes la muerden y como que está medio suelto, eso, bueno. Esa calidad de harina de triticales sale para ahí, pero obviamente eso no va a estar, o sea, el mercado no te sacaba toneladas de triticales. Entonces le buscamos la alternativa por la parte de la nutrición y la verdad que andaba muy bien en nutrición avícola. Obviamente, con las mismas limitantes por ahí que tenía un trigo, ¿sí? Por una cuestión principalmente de contenido de fibra que tiene el insumo ese. Entonces ahí tenemos otro punto para tener en cuenta, que nos va a limitar la inclusión, la cantidad de fibra que tenga, que obviamente en el maíz y en el espelho de soja no lo tenemos. Entonces eh, estos cereales de invierno, por ahí el tener grandes contenidos de fibra, nos limitan la inclusión en la dieta, ¿sí? Entonces después empezamos a jugar nosotros hoy, o podemos empezar a jugar hoy nosotros, con, a ver, si está limitado por la cantidad de fibra es porque el animal no lo puede digerir. Entonces, busquemos una alternativa que le dé la opción de digerirlo. Entonces aparecerán después algún tipo de enzimas que puedan facilitarnos o ayudarnos en la degradación de estos alimentos. ¿Estamos hasta ahí o no?
Sí, Mariano, estamos perfectos. Sí, profe. ¿Quieren contar algo ustedes? Profe, después esta filmina usted la sube al aula porque no había nada en el Romina, aula. sos vos, Romina. Sí, Viste que conocí la voz. sí, claramente. Eh, sí, estamos grabando para subir la grabación después. Bueno, listo. Sube directo a la grabación. Pensé que subía las filminas. La subimos también, no hay problema. En realidad yo ayer, ayer fue domingo. Antes de ayer no estaba en el aula virtual yo, entonces le hablé a la Ale le pidió que me agreguen al aula virtual, en la parte esta de alimentación. Bueno, no estábamos ni nosotros ni los de porcino. Entonces ayer me agregaron y lo vi anoche que ya estaba, les mandé el correo que yo, pero sí lo agregamos, no hay ningún problema. Una hermosa clase que he hecho para ustedes, media pelota, pero hermosa, en fin. Sigue el cronograma. Bueno, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, Bueno, hoy tengo sueño, chicos. Estoy cansado, tengo sueño. Bueno, Somos varios. sí, bueno, ven por eso, o sea, charlamos un rato, por lo menos se nos va el sueño. Bueno, ¿hasta qué hora tienen clase así? ¿Hasta las 10, les parece? No, digo, hasta las 11, 11:30, 12. Nadie va a aguantar. La gente dicen 10 y 20. Ve cómo le vengo estirando, ¿no? Escuchen, sí, no, tenemos otra clase más después, no el lunes que viene que es feriado, sino el otro lunes. Al lunes no hay clase, entonces. Hola. ¿Qué feriado? ¿Quieren que les pase la clase? Pero no está en el cronograma, nos han puesto como feriado, o sea que esa clase. Yo no voy a ningún lado. Bueno, Profe, yo necesito que me explique lo de la harina de la carne. Harina de carne, eso. ¿quién sos vos, yo? Lorena. ¿Cómo? Lorena. Hola, Lore. Lo que pasa es que no tengo, porque tengo el teléfono. Ahí estás. ¿Qué necesita, Lore, que te explique de la harina de carne? Excelente O sea, insumo. Era una cosa pero que a mí a me las gallinas encantaba usarlo. particularmente, a las gallinas particularmente, ¿qué le dan? Harina de carne de. Porque justo estaba preguntándole a Martina Micaela, porque como ella ya la cursó, ya sabía. Pero ¿le dan su propia harina? O sea, si se le muere un pollo, ¿le dan también harina de carne de otro pollo? A ver, ¿tu respuesta cuál es? Ella me dijo que sí, pero. Mira. ¡Qué horror! Yo tengo entendido que en Argentina es ilegal usar harina de pollo. Sí, Estados Unidos, Chile, pero, o sea, Argentina no está legalizado el consumo de harina de pollo. Qué lindo cómo se empiezan estas discusiones. Ahora me gusta la clase. No, escuchen. Lo que no se puede usar es en bovinos, ¿sí? Harinas de origen animal. ¿Estamos? Por el tema de la vaca loca, ¿recuerdan la vaca loca? ¿Sí o no? Sí. Bueno. En rumiantes, en realidad, no, perdón, no en bovinos. En rumiantes no se puede utilizar harinas de origen animal. En monogástricos, aves y cerdos principalmente, sí se pueden usar. ¿Qué tenemos? Tenemos harina de carne y hueso, que es la que yo le presentaba, que hoy por hoy yo he ido a buscar harina de carne y hueso a Refinería del Centro. Bien, ¿se acuerdan en una época ustedes iban al campo en colectivo? Sí, el olor espantoso que salía de ahí. Había una época donde iban al campo en colectivo. Bueno, pasaban por la refinería del centro. Esa refinería del centro es del grupo Bustos Beltrán. Habrán visto los camiones de Bustos Beltrán, de Teenager, de eh, Novara, bla, 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 bla. Un complejo de plantas de plantas de faena, de frigorífico que tienen ellos, plantas de faena de vacunos. O sea, estamos hablando de tal vez el productor de carne o el procesador de carne número uno de Córdoba. ¿Sí? De hecho, no sé si fueron con la gente de bovinos en algún momento, con la gente de producción de carne, pero en San Agustín tienen uno de los feedlots más grandes del país, los huesos estos. O no sé si del país, pero por lo menos Córdoba seguro.
Entonces, ¿cuál fue el tema? Aparte, les cuento también para romper un poco y para que vean lo dinámico que es esto. Yo iba toda la semanita con mi chatita, cargaba 400, 500 kilitos de harina de carne para tenerla fresca, que no se me apelotone, no hacíamos mucho alimento, estábamos arrancando y qué sé yo. Ya después, con mi chatita no me alcanzaba, fue un flete, qué sé yo, buscaba, no mucho tiempo, qué sé yo. Y un día para el otro me llama el muchacho que me vendía y me dice, che, Mariano, dice, no te voy a poder vender más. ¿Por qué? No, dice, porque estamos normalizando la planta, dice, y bueno, y no vamos a vender más así, con pijuí, volúmenes tan chiquitos, porque por normas tenemos que vender en bateas cerradas, bla, 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 bla. Bueno, entonces listo, está, ¿qué querés que le haga? Entonces le empiezo a preguntar y me dice, en realidad dice, a ver, te soy sincero, vienen los chinos a hacer auditoría, quieren la planta así, 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 y se van a llevar la harina de carne ellos. O sea, de un día para el otro, un insumo que estaba disponible para nosotros dejó de estarlo. Que seguramente, dependiendo de uno u otro tipo de gobiernos y situaciones económicas y qué sé yo, nos va a llevar en algún momento que los huesos no les convenga más exportar. ¿Sí? Entonces te tiran el insumo nuevo a 2 mangos hasta que empiezan ellos a venderlo, obviamente, a ofrecerlo y que se los demanden más, y de esa forma le van a ir levantando el precio. Eso es harina de carne y huesos. Ahora bien, por otro lado, las plantas de faena avícola, ¿sí? Las plantas de faena de bovinos, por ejemplo, tienen, a ver, yo creo que ustedes fueron a Logros, o alguno habrá ido a Logros con la gente de carne, al lado del matadero de Logro, del frigorífico, qué sé yo, está su planta de rendering, que es donde procesan todo eso para elaborar este subproducto que es la harina de carne, o harina de carne y hueso. En el caso de los Bustos Beltrán, llevan todo, como tienen varios frigoríficos, llevan toda una planta gigante, que es esta planta ahí en Refinería del Centro. En el caso de la producción avícola, todo lo que era vísceras, plumas, sangre, era un residuo, ¿sí? Entonces, esos residuos los supieron convertir en un coproducto de la industria. Entonces hoy las plantas de faena, como por ejemplo la de Indacor, que es donde nosotros solemos ir con los chicos, que está en Juárez Selman, al lado de la planta de faena hay una planta de rendering. La planta de rendering es una cocina gigante, ¿sí? Que tiene 3 líneas, una para carne, una para plumas, o sea, una para vísceras, mejor dicho, una para plumas y otra para sangre, donde procesan, cocinan y secan o deshidratan en mayor medida, o a la mayor medida que puedan, deshidratan ese alimento que fueron procesando, ¿sí? Entonces, te generan un coproducto que es harina de vísceras, harina de plumas, harina de sangre y también aceite de pollo. ¿Escucharon hablar alguna vez del aceite de pollo? Sí, pero no sé para qué se usa. ¿No se usa para el caldo? ¿Para qué? ¿Para los caldos no se usa? No, no. No, 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 no. Esos 4 insumos se usan, vamos de nuevo, recuerden lo siguiente, la fórmula en alimentación o nutrición animal se hace con menor costo, ¿sí? Hay programas donde vos pones todo, tenés una matriz cargada con todos los insumos que vos conseguís, los analizás y decís, vamos a tirar un ejemplo, tengo harina de carne y hueso de Refinería del Centro, tengo harina de carne y hueso de Logros y tengo harina de vísceras de Indacor, por ejemplo. Entonces yo tengo esos 3 insumos de origen animal, principalmente proteicos, de origen animal. Cada uno de esos tiene un análisis con un contenido de proteína, de aminoácidos, etcétera, etcétera. Calcio, por ejemplo, en el caso de la harina de carne y hueso, fósforo, y cada una tiene un precio. Cuando yo formulo, a mí el sistema automáticamente, yo le doy si la tengo o no la tengo. ¿Sí? A ver, si la tengo o no la tengo, me refiero a esto.
Refinería del Centro vinieron los chinos, se la llevan todas. Entonces, obviamente, yo no lo voy a disponer más de ese insumo. Entonces, obviamente, esa va a salir. Pero capaz que le puedo ir a comprar a Logros. Entonces, a mí el sistema solo me tira. Según el valor y según los límites de inclusión que yo le ponga, lo que veíamos recién, un 6, 7, 5%, yo lo determino, a mí va a determinar si yo me conviene o no utilizar ese insumo en la dieta. ¿Se entiende?